Hola a todos, buen día, buenas tardes y bueno, quienes estén todavía en horario de mañana, bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestros Azure Coffee. Hoy hablaremos de Azure Backup. Previamente a mostrar la pantalla, les pido por favor quienes no han terminado de votar que lo hagan en el sondeo que tenemos en curso, simplemente para saber si ya están o no registrados en el programa de Azure Evolution. Dejo un minuto más. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, casi 90% de la gente ha votado, es un muy buen número. De lo que estoy viendo es que la gran mayoría no está registrado en Azure Evolution, por lo cual antes de comenzar la presentación, muy rápidamente, les comento que todas estas webinars, todo el contenido que les va a estar llegando, inclusive todos los beneficios a los cuales ustedes pueden acceder desde licencias online, están vinculados a esta iniciativa, por lo cual les recomiendo que desde su navegador favorito ingresen a la web que es www.licenciasonline.com /Microsoft /CSP /Azure /Evolution Program. Sí, sé que es un poco larga, ya vamos a tomar algunos recaudos para hacerla más cortita, pero es súper importante que ingresen a esa web y debajo se registren. ¿Por qué? Es muy importante porque muchos de los recursos que vamos a estar mostrando en Azure los van a poder probar a través de los Azure Passes, que son pases de $100 con una duración de 30 días, que les va a permitir testear gran parte de estas soluciones que estamos mostrando en estos webinars. Entonces, ustedes como canales van a poder acceder a estos pases e inclusive acceder a pases para sus clientes en los cuales puedan hacer demos. Entonces, súper importante, regístrense en Azure Evolution. Uy, soy muy malo dibujando, pero bueno, no importa. Creo que el punto queda expuesto. Dicho eso, entonces, creo que podemos arrancar con la sesión de hoy, que vamos a tratar de hacerla lo más acotada posible para que puedan trabajar justamente y hacer todas las preguntas que deseen. Hoy vamos a estar hablando específicamente de soluciones de backup, ¿sí? Soluciones de contingencia. Si ya han estado viendo los webinars anteriores, saben que estuvimos hablando mucho de estas reglas 321, de cómo podemos tener contingencia y demás. Quienes no lo hayan hecho, dentro de nuestra propia web de licencias online, si ustedes hacen clic en Microsoft CSP, pueden ver que hay una zona de webinars. Acá es donde estarán guardados y grabados todos estos webinars que venimos haciendo. Entonces hacen clic en este botoncito y aquí debajo van a poder ir a buscar ya los webinars que han sido grabados de forma pasada, y entre algunos de ellos hay muchos en los cuales hablamos de backup, por lo cual van a poder aprovechar en gran parte mucha de la información que ya vamos a estar trabajando hoy. ¿Sí? Así que es súper importante que sepan que este micrositio compone todo, y si tienen amigos o asociados que aún no están inscriptos, desde el mismo lugar de las webinars van a poder inscribirse a todo el resto de las sesiones que quedan. Pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Yo voy a estar parando cada 10, 15 minutos máximo para responder preguntas. De todas formas, voy a pasar muy rápido por la presentación para que justamente podamos dedicarnos a eso y ver qué es lo que hoy nos compete mucho, es cómo cotizar este tipo de escenarios. Entonces, esta presentación que tengo armada, simplemente van a ver que quizá ya responde muchas de las preguntas que tienen. Es para que sepan que esto después se los vamos a hacer se los vamos a hacer llegar, y van a ver que ya muchas de esas consultas están respondidas en estos slides. Previo a eso, me pidieron que vuelva a repetir cuál es la URL de Azure Evolution. Es esta que está aquí arriba. Bien, recuerden que todo esto está siendo grabado, así que lo van a poder acceder. Y al principio del video claramente van a poder verlo, ¿sí? licenciasonline.com /Microsoft
barra CSP, barra Azure, barra Evolution Program. Bien. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Les voy a mostrar la presentación muy rápidamente para que sepan que esto simplemente más que una ayuda de memoria, es una ayuda para ustedes. Y Azure Backup es el servicio de Azure que se puede utilizar para realizar copias de seguridad de datos, protegerlos y recuperarlos, ¿sí? Es lo que ya conocemos como la posibilidad de hacer una copia extra, ¿bien? En un lugar que no sea el mismo espacio físico en el cual hoy podríamos estar haciendo una copia. Hay muchos clientes finales que tienen ya sistemas de backup, pero que simplemente la copia se hace en un disco duro o se hace en un servidor que está en el mismo espacio físico, lo cual si después llega un terremoto, un incendio, un corte de luz, todo eso queda a la deriva. Entonces, la nube les permite tener ese tercer o segundo punto de contingencia en una región que no esté afectada por ese tipo de problemáticas, ¿sí? Y recuerden de lo que comentamos en veces pasadas en webinars anteriores, todo lo que se suba a Azure por defecto se triplica, es decir, que cada copia que uno suba desde su computadora, desde su servidor, en Azure va a ir por triplicado o sextuplicado si así lo quieren. En este slide simplemente lo que estoy mostrando es que Azure siempre tiene dos portales, uno que es el clásico y otro que es el de manejo de recursos. Nosotros siempre vamos a estar trabajando en el portal nuevo que es este de Resource Manager. ¿Por qué? Porque van a ver que si bien se puede hacer copias en ambos tipos de portales, todo lo nuevo va saliendo claramente en el portal más actualizado, por lo cual se llama el portal de Resource Manager o ARM, si lo ven en algunos tutoriales que pueden aparecer en páginas de Microsoft, ¿sí? Entonces este es el clásico por qué utilizar copia de seguridad en Azure. Una de las cosas que más me gusta a mí, que hace diferencia a un backup en particular, es escala ilimitada. ¿Sí? Esto significa que, como todo en Azure, es pago por lo que consumo, arranca de cero y crece hasta donde ustedes lo necesiten. Como varias de las soluciones en Azure, hay muchas opciones en las cuales se puede almacenar los datos, ya puede ser a nivel de datos, archivos y carpetas, puede ser a nivel de una máquina completa, de una máquina virtual. Bueno, hay diferentes escenarios que se pueden dar que ya los van a ver en un slide que sigue a continuación, simplemente para que sepan que estas son las características que más se tienen a dar y como Microsoft claramente tiene data centers georreplicados por todo el mundo, todo lo que tiene que ver con retenciones, bien, y software level agreement, que dice, bueno, qué tan segura está la información y cuánto va a durar y demás, está claramente ya está súper resuelto, por lo cual esta retención a largo plazo, imagínense que el SLA les da creo que 99 años de retención, por lo cual eso es algo que es una monstruosidad, pero bueno, es interesante que sepan que está. Para quizá quienes sean un poquito los más técnicos, o esto es para entregárselo quizá a la persona técnica del cliente final, esto es como Azure muestra la estructura de un backup. Dice, bueno, si usted tiene una máquina virtual en Azure o directamente tiene distintos tipos de archivos, carpetas, o inclusive si tiene un Exchange para correo, un SharePoint para guardar datos o inclusive bases de datos, bueno, todo esto se incluye dentro de lo que viene a ser la solución de Azure Backup. ¿Y a dónde se va a guardar? Se guarda en lo que se llama una bóveda de seguridad. Entonces, es súper interesante ver que Azure Backup está diseñado para trabajar con distintos tipos de datos, no necesariamente solo archivos y carpetas, aunque generalmente ese es el escenario que más se tiende a ver, sino que se puede claramente trabajar con aplicaciones un poco más complejas como lo que podría ser una base de datos o inclusive una máquina que incluya algún tipo de software en particular. Y esto es lo que sí me interesa que quede bien claro. Por un lado, esto es el paso a paso de cómo se hace un backup con Azure, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van al cliente y preguntan, bueno, esta es la solución de Azure Backup, este es un buen slide para mostrar cómo funciona. Siempre lo primero que debe suceder es que, bueno, claramente el cliente final debe acceder a Azure, bien, de alguna forma. Esto vendría a ser Azure CSP, lo que ya conocemos. Segundo, el cliente debe instalar un agente, bien, ya sea en sus distintas computadoras o en un servidor en particular, bien. ¿Por qué están estas dos opciones?
Y porque depende del tipo de backup que se quiera hacer. Si se va a hacer, por ejemplo, un backup en máquinas comunes y corrientes, es decir, en un workstation, en una PC, bueno, simplemente con un agente en esa máquina es más que suficiente. Ahora, si el cliente tiene un servidor completo, bueno, entonces Azure Backup entrega un agente para ese servidor en particular y que agarre básicamente todo lo que tiene ahí adentro. O sea, de cualquiera de las dos formas se puede hacer. El paso 3 es claramente registrar todo esto en Azure, en esta bóveda de seguridad que les comentaba recién. Y esta bóveda de seguridad lo que va a hacer es mantener el control de que los datos que acceden a ella siempre sean, bueno, en este caso, sean auténticos. Y lo que hace como un extra es que los comprime y los encripta los datos. Entonces, esta bóveda de seguridad se hace cargo, bien, de orquestar todo ese movimiento. Entonces, una vez que están esos 2, 3 pasitos completos, ya es simplemente poner una regla que diga quiero hacer backup cada X cantidad de días, cada cada X horas y de esa manera tener ahí un plan de contingencia. Entonces acá es donde se pone interesante todo lo que es backup. Uno puede ir organizando y diseñando las estrategias de backup dependiendo de lo que necesite el usuario final, el cliente, ustedes mismos y demás. ¿Sí? No es un encajonado que solamente hace copias. Veamos si hay alguna pregunta hasta el momento. Bien, hasta ahora vamos todo bien. Perfecto. Entonces hasta ahora es bastante básico, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y esto es súper interesante también para tratar de vender esto como una solución, es que, bueno, obviamente, solamente tú tienes la llave en el sentido de que el cliente final tiene la única potestad de hacer las recuperaciones, o si ustedes lo hacen como un servicio administrado, bueno, es una key, es una llave que impide que, bueno, cualquiera pueda venir y claramente robar esa información, sacarla, desencriptarla y demás, por lo cual es un servicio súper seguro. Microsoft claramente no tiene acceso a ningún tipo de información. Bien, recuerden que todo lo que hace esta bóveda, además de guardar los datos, es encriptarlos y mantenerlos en constante movimiento, por lo cual, en ese sentido, Microsoft no tiene ningún acceso a estos datos. Y bueno, claramente la información acá, esto es interesante, la información se encripta de forma local antes de salir hacia Azure, por lo cual no hay posibilidad de que la información vaya libre durante el tráfico. Entonces, si hay alguien aquí que intenta sacar la información, no lo podría hacer. Y aunque pudiera hacerlo, la información estaría encriptada y de esa manera estaría protegida, ¿sí? O sea que es algo bastante importante a decirlo. Veamos si hay alguna pregunta. Me están preguntando acá si nos pueden facilitar el material. Sí, por supuesto, al final de la presentación. Sí, inscríbanse en Azure Evolution. De esa manera ustedes van a poder tener acceso no solamente a nuevas webinars, sino también a distintas comunicaciones que vamos haciendo donde se incluye todo este material y ante cualquier cosa también nos lo pueden pedir de forma directa. Y otra pregunta, requiero contar con la información del alcance y beneficios del servicio. Bueno, es básicamente lo que les estoy comentando ahora. Respecto a, vamos a ver esto, al siguiente slide. ¿Cuáles son los distintos componentes que tiene Azure Backup? Y acá lo voy a pasar muy rápido porque esto después está bueno que lo vean y lo lean tranquilos. Azure Backup no es solamente un solo agente, son distintos tipos de sistemas que se pueden ir complementando. Entonces acá básicamente está separado las distintas 4 formas en las cuales ustedes podrían hacer backup dependiendo del tipo de backup que quieren hacer, si es solamente de archivos y carpetas, si además de archivos y carpetas quieren máquinas virtuales y aplicaciones, si además de todo eso quieren tener volúmenes o quieren tener una complejidad aún mayor, depende todo de qué es lo que tiene el cliente en su infraestructura. Entonces, es fácil decir quiero backup. Ahora, lo que tiende a complicarse un poco es entender, bueno, de todo lo que tiene ese cliente final, a qué se le puede hacer backup, a qué no, y cuáles son las limitaciones y cuáles son las ventajas. Entonces acá básicamente lo tienen separado en el tipo de granularidad que pueden tener y ver qué tipo de componente de Azure Backup es el que necesitan para hacer esa contingencia, ¿sí? Entonces, complementando a ese slide anterior, acá está en cierta forma las cargas de trabajo compatibles.
Esto está muy bueno para que lo utilicen y sepan qué preguntarle al cliente. Hola cliente, ¿usted quiere backup? Sí. Bueno, entonces la siguiente pregunta que deben hacer ustedes es ¿de qué necesitas hacer backup? ¿Necesitas hacer backup de archivos? ¿Necesitas hacer backup de máquinas virtuales? ¿Necesitas hacer backup de aplicaciones como SQL, SharePoint, Exchange? ¿O necesitas hacer backup de tus propias máquinas de Azure? Entonces, dependiendo de lo que les conteste el cliente, que esto podría ser una mini encuesta que les podrían enviar o tenerlo en su página web, acá con esta tablita van a saber bien cuáles de los componentes de Azure Backup es el que les va a servir para cada uno de ellos. Entonces, este slide más el anterior les permite tener una consistencia bastante grande y amplia de si se va a poder hacer backup, si no se va a poder hacer, qué es lo que pueden ustedes ofrecer o cómo armar los distintos tipos de offerings, ¿sí? Entonces, como pueden ver, Azure Backup tiene distintos escenarios en los cuales acá están en cierta forma eh, bajados a tierra, ¿sí? Entonces, acá, dependiendo de los componentes, esto es simplemente otro valor agregado, ¿dónde se podrían instalar estos componentes? Bien, si se pueden instalar en Azure, si se pueden instalar de forma local, y a dónde sería el destino del backup una vez que ese componente esté instalado. Sí, ¿se podría instalar el agente? Sí, se puede instalar en máquinas de Azure y se puede instalar en máquinas locales. ¿Y dónde iría a guardarse esa copia de seguridad si hiciera esto? Bueno, entonces eso se iría a guardar al almacén de seguridad, es decir, esta bóveda de seguridad en Azure. Bien, mientras que si lo hiciéramos a través de un System Center, ¿podría guardarlo en Azure? Sí, obvio que podría guardarlo en Azure, pero System Center también me permite guardarlo en un disco local y me permite guardarlo, por ejemplo, en una cinta, siempre y cuando sea local. Entonces esto es interesante ver también cómo se hace referencia a que el backup, dependiendo del componente y dependiendo de la carga de trabajo, es, bueno, ¿dónde voy a poder guardarla? ¿Sí? Entonces, simplemente para pasarlo. Y simplemente para salir de esta presentación, estas son algunas preguntas que me hicieron la última vez que hicimos una presentación sobre Azure Backup, donde simplemente dije, bueno, sería interesante mostrárselos a ustedes y que lo vean, como por ejemplo la típica de si puedo hacer Azure Backup desde un sistema operativo en particular, y bueno, acá Azure Backup es compatible a partir de Windows Server 2008, Service Pack 2 para arriba. Si hay agentes para Linux, está medio en beta todavía lo que viene a ser el backup para Linux, si bien lo que sí se puede hacer es hacer copias de máquinas virtuales que tengan Linux, eso es en Azure, ¿sí? Entonces hay ciertas consideraciones que hay que tener, esto evoluciona constantemente, en el momento que contesté estas preguntas todavía estaba medio en veremos, habría que revisar en el momento que lo estemos viendo y quien lo esté viendo a través de YouTube, en qué estado está, ¿sí? Pero recuerden que esto evoluciona constantemente. Entonces, estas preguntas son interesantes para que las sepan. Y creo que solamente quería parar en esta última, porque es lo que hace que Azure Backup sea muy, muy asequible. Azure, si estuvieron en webinars anteriores, saben que todo lo que se sube hacia Azure no se cobra. Pero todo lo que se baja de Azure, todo lo que sale de un data center, sí. Entonces, ¿en Azure Backup sucede eso? Y acá es donde viene la respuesta interesante. En Azure no se cobra ni la subida ni la bajada de datos. Solamente se cobra el almacenamiento y el orquestador, que viene a ser básicamente esta bóveda de seguridad. Entonces, si ustedes suben 1 tera de datos a la nube y quieren recuperar 1 tera de datos a la nube, Azure solamente les va a cobrar por el almacenamiento y no por la subida ni la bajada de datos, es decir, la transferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto cuando vamos a hacer una cotización? Si ustedes vienen a la calculadora de Azure, bien, esto ya lo conocemos todos, si no pueden ver los webinars que hemos dado sobre la calculadora, y se van a la parte de Storage, pueden ver que acá tienen el Azure Backup. Después está todo lo que es Site Recovery, que lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, cuando vienen a la parte de Backup, ¿qué es lo que me muestra la calculadora para cotizar esto? Me dice, bueno, primero la región. Ya sabemos que Azure es a nivel mundial, por lo cual tenemos que elegir una región sobre la cual queramos trabajar. Dependiendo de la región, también recuerden que tiende a variar el costo. Lo que tenemos más cerca a nosotros es el sur de Brasil. Yo me encuentro en Argentina. Entonces, bueno, voy a poner sur de Brasil, pero tranquilamente podría elegir otro. Después me va a preguntar qué cantidad de instancias. Y esto podría ser cuántas máquinas virtuales, cuántos servidores físicos, cuántas máquinas, estaciones de trabajo podrían ser. Entonces, en el caso que yo quisiera hacer un backup de esta máquina que yo estoy trabajando ahora, bueno, esta máquina correspondería a una instancia. Y aquí Azure Backup me pregunta, bueno,
cuánto pesa o cuánto pensás que va a pesar tu backup. Entonces, si esta máquina tiene un disco de 128 gigas y yo estoy utilizando solamente 50, bueno, el backup va a ser solamente de lo que yo estoy utilizando. Entonces acá si pongo 50 gigas, pueden ver que me va a mostrar dos costos. Me va a mostrar, en este caso, el costo de lo que vale el orquestador y me va a mostrar el costo de lo que vale el almacenamiento de estos 50 gigas. Entonces el total para guardar 50 gigas en Azure Backup va a llevar aproximadamente este costo. Recuerden que estos son costos directos. Si ustedes trabajan a través de distribuidores, es decir, a través de nuestras licencias online, como canal tienen ciertos beneficios que los podemos ir comentando con la PM de cada país. Entonces, como pueden ver, la calculadora funciona de esta manera. Les va a pedir la región, la cantidad de instancias y el almacenamiento. Entonces, en el almacenamiento les va a preguntar, bueno, ¿qué tipo de almacenamiento quieres tener? LRS, que es local redundante, o GRS, que es global redundante. El local redundante básicamente les hace 3 copias, como les decía recién, y el global redundante les hace 6 copias. ¿Bien? Entonces, estas 3 copias son 3 copias en la misma región, estas 6 copias son 3 en una región y son 3 en otra. ¿Sí? Entonces, esto sería como una forma de tener una contingencia de otra contingencia y de esta manera ser más o menos premium. Obviamente, lo que es global redundante tiende a salir un poco más caro porque se está almacenando más, se está almacenando por 6, entonces tiende a cambiar el precio, pero es interesante dependiendo de qué tan premium lo quieren presentar. Veamos si hay alguna pregunta. ¿Qué tan granular es la recuperación? Si se hace backup de máquinas virtuales, ¿será posible recuperar datos individualmente? Bien, si se hace backup de una máquina virtual, vos vas a poder recuperar la máquina virtual completa. Si vos quisieras recuperar datos, deberías instalar el agente de Azure Backup dentro de esa máquina virtual y ahí configurar, quiero guardar solamente esta carpeta o estos archivos. De esa manera, te permitiría recuperar de forma granular. Entonces, básicamente lo puedes hacer de las dos formas. O le decís a Azure que te recupere la máquina completa, eso sería backup de la máquina completa, o harías backup de los archivos y recuperarías archivos en ese entonces. Otra pregunta, cuando se refiere a orquestador, ¿es el agente el que cuesta $5? Sí. Recuerden que Azure Backup siempre cobra dos cosas a la hora de hacer una cotización. Cobra lo que cobra el orquestador, que es básicamente quien les va a hacer la replicación, la encriptación, mantener la consistencia de los datos, y después cobra por cuánto sale a almacenar esto en la nube. ¿Sí? Y eso les compone el servicio. Recuerden que aquí en ningún momento les está poniendo la calculadora cuánto les va a salir subir o bajar los datos, porque el servicio de Azure Backup se los da de forma gratuita. ¿Sí? Ustedes con cualquier otro sistema de backup, bien, supongamos un Veeam, un Acronis, un Veritas, lo que sea, van a poder hacerlo en Azure, sí, lo van a poder utilizar en Azure, pero Azure les va a cobrar la bajada de los datos, es decir, la recuperación de los datos. Entonces, ahí es donde viene en cierta forma el criterio de por qué está tan bueno Azure Backup. Porque no me cobra eso. Si yo pongo acá, por ejemplo, que quiero tener 50 teras, pueden ver que, bueno, me va a cobrar determinada cantidad por el orquestador por mes, claramente. Pero, y acá abajo me va a cobrar cuánto me sale tener 50 teras en la nube. ¿Sí? Pero en ningún momento me va a decir bajar o subir esos 50 teras te va a salir X cantidad de plata. O sea que yo podría básicamente cargar y descargar tantas copias como desee. Simplemente Azure me va a cobrar por esos dos elementos. Bien, otra pregunta. ¿Las instancias son todos los equipos que quiero hacer el backup, PC más servidor? Sí, básicamente un servidor sería una instancia, una PC sería una instancia. Si tienen un servidor con 5 máquinas virtuales adentro, bueno, cada máquina virtual sería una instancia. Entonces, para tener ahí, en cierta forma, un poco de cuidado con eso. Estimado, ¿cómo serían en casos de que el cliente tiene políticas de retención de un año? ¿Cómo afectaría el costo en Azure? En algunos clientes me eleva el costo, ya que el almacenamiento sumaría cada vez más. A ver, caso de ejemplo. Supongamos que yo tengo esta máquina, tengo que hacer un backup de 10 gigas, o yo simplemente quiero hacer un bundle quiero sacar una oferta de backup de 10 gigas en Azure, ¿sí? Supongamos que es una oferta. Entonces, yo digo, bueno, quiero que se guarde en el sur de Brasil o quiero que se guarde en el este de Estados Unidos, depende. Pueden ver que en el este de Estados Unidos
el almacenamiento es un poquito más barato, por lo cual quizá en ese sentido, si no importa la distancia al servidor, podría irme directamente en el este de Estados Unidos. Y digo, bueno, quiero hacer offerings de 10 gigas, ¿sí? Entonces, el orquestador, que es básicamente la bóveda de seguridad de Azure, quien se hace cargo de administrar la encriptación, el traspaso de los datos, la recuperación, en pocas palabras, esto que están viendo aquí, este es básicamente el agente, esto es el orquestador. Esto de acá va a tener un costo de, en este caso, $5 por mes. ¿Por qué? Porque este es el que me va a decir que tengo las copias de seguridad hechas, el trabajo se ha completado, si hubo alguna alerta o pasó algo, cuándo fue la última copia. Puedo cambiar ciertas propiedades, como por ejemplo, quiero que solamente Azure Backup me haga copias de seguridad con determinado ancho de banda. ¿Esto para qué sirve? Sirve mucho para cuando yo tengo que hacer una copia de seguridad y quiero decirle no me consumas todo el ancho de banda, simplemente quiero que durante las horas laborales me consumas, no sé, 512 KB y durante las horas no laborales, bueno, ahí sí consumime todo el ancho de banda. Entonces, este orquestador lo que permite es hacer eso, es ir ayudándolos a ustedes y al cliente final para que puedan ir haciendo las copias, recuperarlas y que tampoco consuma todo ese ancho de banda que es lo que generalmente pasaría si le dijéramos, bueno, computadora, hacete una copia y tuviéramos que trabajar en hacer otra cosa. Entonces, de esta manera, para este offering, pueden ver que el orquestador sale $5 y guardar 10 gigas de datos en la nube sale aproximadamente unos 25 centavos de dólar por mes. O sea que por menos de $5,50 tendrían un offering de hasta 10 gigas. Ahora, a medida que voy subiendo la cantidad de gigas, pueden ver que lo que sube es el precio del storage. Y vean que todavía no está subiendo el precio del orquestador. ¿Cuándo sube el precio del orquestador? Cuando paso los 50 gigas. Eso quiere decir que hasta los 50 gigas el orquestador me sale $5 y $1.20 aproximadamente los 50 gigas. En el momento que pasé al giga 51, ya el orquestador me sale $10. Bien, y bueno, esto sube por la cantidad de gigas. ¿Cuándo vuelve a subir el orquestador? Si no me equivoco, cuando llegan a los 500 gigas. Fíjense que hasta los 500 gigas el orquestador todavía sale $10. En el momento que yo paso al giga 501, ahí ya el orquestador me sale 20. Entonces, para tenerlo en cuenta que cada instancia, dependiendo de cuánto pese el backup, es también cuánto me va a cobrar ese orquestador para mover esa cantidad de datos. ¿Sí? Bien. Eh, Otra pregunta. Bueno, perdón, terminando de contestar entonces lo que me preguntaba Carlos hace unos momentos. Si lo tengo que hacer esto por un año, ¿cómo funciona? Bueno, como todos saben, Azure es pago por lo que consumo. O sea que si yo estoy haciendo un offering de 50 gigas, es muy probable, primero, que haya preguntado al cliente final, bueno, ¿cuánto querés hacer de backup? Si el cliente hoy tiene 20 gigas nada más, bueno, lo que a ustedes les va a llegar a fin de mes va a ser lo que se consumió por esos 20 gigas. Entonces les va a llegar lo que sale los $5 del orquestador más 20 gigas en la nube, porque esto es lo que actualmente se está consumiendo. A medida que el cliente vaya haciendo backups cada vez más pesados, bueno, el precio va a ir subiendo. Pero como ustedes vendieron básicamente un Azure Backup, vendieron un offering de hasta 50 gigas, lo que van a poder ustedes ir viendo en la consola es cuánto lleva consumido actualmente. Entonces, como pueden ver, yo acá estoy viendo que tengo un backup actual y este backup actualmente en global redundante, porque en este caso yo lo quise hacer de forma global, estoy consumiendo 35.8 gigas. Entonces, todavía estoy dentro de ese rango de precios, por lo cual ahí no tengo ningún problema. En el caso que ahí ya yo me pase de este valor, obviamente es donde ustedes deberían tener un offering alterno donde digan, bueno, a ver, si te pasas de los 50 gigas ya vas a empezar a pagar por la cantidad, bueno, asociada al siguiente tier de este offering. Entonces, cuando ustedes arman una oferta, pueden armar una oferta por 10, por 50 y por 100 gigas y decirle al cliente, dependiendo de cuánto estés consumiendo, es lo que vas a ir pagando. Lo bueno es que
si consumís menos, pagas menos, si consumís más, pagas más. Entonces, de esa manera ustedes podrían armar ese tipo de ofertas. Si no, de otra forma, simplemente ustedes digan, bueno, a ver, voy a ofrecer backups de 500 gigas y fíjense que un backup de 500 gigas sale menos de $25 y siempre al usuario cobrarle $25 y ustedes ir revisando que claramente esto vaya variando dependiendo del tipo de información que van teniendo. ¿Sí? Entonces esto es lo que tiene en cierta forma de bueno también Azure Backup. No tiene un límite mínimo ni máximo, puede crecer tanto como ustedes quieran. Y esto como se paga por mes, simplemente anualizarlo sería, bueno, lo pueden multiplicar por 12, aunque yo siempre recomiendo déjenlo mensualizado para poder ir viendo en cierta forma cómo esto va cambiando y de paso lo van fidelizando ya que es mes a mes. Consulta. A ver, otra pregunta, vamos a leer acá. El agente de Azure de Backup está disponible para Linux si solo se requiere realizar respaldo de archivos y carpetas. ¿Qué agente se puede emplear? Bien, tendríamos que revisar en qué estado está el agente de Linux. Lo que sí te puedo comentar es que, fíjense acá que yo puedo ver en el panel de control cuántos elementos de copias de seguridad hay. Y dentro de lo que son las copias de seguridad, acá me dice Azure qué es lo que se está haciendo copia. Se está haciendo una copia de máquinas virtuales y acá tengo, por ejemplo, copias de archivos y carpetas, que es lo que tengo acá en mi máquina, y bueno, por ahora no tengo ningún servidor instalado, ¿sí? Entonces, en cierta forma, todo lo que sean máquinas virtuales con Linux que estén en Azure, sí se pueden backupear. Pueden ver acá el caso de ejemplo, que yo tengo un Ubuntu, y le estoy haciendo un backup a la máquina completa. ¿Qué implica esto? Le estoy haciendo un backup a lo que tiene ocupado esta máquina en su disco duro. Si la máquina venía con 128 GB de RAM, pero solamente tiene 30 GB, entonces, o sea, solamente tiene 30 GB usados, este backup solamente va a backupear esos 30 GB, no va a backupear la máquina completa, porque no tendría, en ese caso no tendría sentido backupear algo que no se está usando. Pero sí, hay que revisarlo al estado de la gente de backup de Linux para ver cómo está. Eso seguramente en la documentación oficial de Microsoft está disponible. Otra pregunta, ¿cómo se podría realizar una prueba de concepto con un cliente? Bueno, primer paso, ustedes deben registrarse en Azure Evolution Program. Segundo paso, nos envían un correo, ya sea a mí o a Mariela Giussani. Ya creo que deben tener, si no tienen los mails, se los vamos a pasar, para que en ese sentido nosotros podamos darles un Azure Pass. Este Azure Pass es un pase de $100 durante 30 días. Entonces fíjense que si yo me voy a la calculadora y digo, bueno, a ver, si 500 gigas son $22, imagínense que supongamos que tienen un cliente que tiene máquinas con, no sé, supongamos 128 gigas de RAM, perdón, de disco o de 1 tera, supongamos, como por decirlo. Bueno, 1 tera son casi $50, o sea que podrían tener casi 2 máquinas con 1 tera o podrían ir jugando. O sea, básicamente el crédito se va a ir gastando a medida de la cantidad de instancias, es decir, máquinas, y cuánto se esté backupeando de cada una de ellas. Lo bueno de este crédito es que es un crédito que se da para que lo tomen de demo y una vez que se acaba, SAN se acabó, directamente ahí si el cliente quiere seguir, se da de alta, hacen la orden de compra por una suscripción de Azure para ese cliente y listo, se hace el backup en esa nueva suscripción. Otra pregunta, ¿existe un tiempo mínimo de contratación de backup? ¿Puede contratarse por 1 o 2 meses nada más? Ustedes lo pueden contratar por el tiempo que quieran. Puede ser un día, 5 días, 10 días, un mes. Lo que tienen que tener es que esto se va a facturar mes a mes. O sea que si ustedes básicamente tienen 2 meses y listo, el cliente no quiso saber más con nada o ustedes dijeron, bueno, no, esto no es para mí, listo, se da de baja, se borra toda esa información y nunca pasó nada. Entonces, es completamente flexible el cómo pueden acceder a estos datos, a estas soluciones. Otra consulta, si lo ponemos nosotros, ¿cuánto podría ser el porcentaje recomendable para no estar dando un mal precio frente a la competencia? Y eso es relativamente variable, ¿por qué? Lo digo porque lo que realmente se le saca el jugo usando Azure y soluciones de Azure es el valor del servicio administrado que ustedes puedan dar. Entonces, fíjense que acá tienen el precio de cuánto saldría tener un servidor con 1 tera de almacenamiento. Estamos hablando casi $50. Ahora, ¿cuál es su margen de ganancias respecto a
instalar esto en el servidor, mantenerlo, darle al usuario final los reportes de en el estado en el que está el backup, cambiar, por ejemplo, o agregar nuevas estaciones de trabajo. Bueno, todos esos servicios administrados es el margen que ustedes deberían sacarle jugo a esto. Entonces, si solamente van a hacer backup, generalmente lo he visto que está entre un 15, un 20, un 25% de margen, lo que se puede sacar solamente por eso. Después, a partir del servicio administrado y de la fidelidad que ustedes con el cliente y de qué más lo hagan acceder, porque recuerden que esto es parte de Azure, tranquilamente le pueden decir, bueno, arranca con un backup y si te gustó el backup, tranquilamente podrías empezar a poner ciertas máquinas o ciertos eh, servicios en la nube para ahorrarte y ya tener todo eso con contingencia. Bueno, ahí es donde pueden hacer distintos tipos de negocios. Y simplemente como un sneak peek o adelanto de lo que se viene de licencias online, si bien hoy estamos mostrando a través de webinars, próximamente vamos a estar pasándoles mucha información de distintos bundles, de cómo pueden llevar esto directo a una oferta, donde ustedes directamente le ponen si quieren su logo y lo sacan afuera al mercado. Obviamente, la buena práctica es agreguen su soporte, su valor agregado, todo lo que puedan aprovechar, ¿sí? Otra pregunta. ¿Vamos a ver en alguna sesión la integración entre Azure Backup y Site Recovery? Sí, lo vamos a ver. Muy probablemente en otro webinar donde solamente veamos Site Recovery y después en otro veamos la combinación de ambas para que no sea muy pesada esa sesión. De todas formas, tengan en cuenta que eso seguramente lo estemos viendo al finalizar estas sesiones de Azure Coffee, ¿sí? Otra pregunta. La gente de Azure Backup para bases de datos y virtuales, como Hyper-V o que estén on-premise, ¿necesita algún hardware adicional para su instalación? Lo que necesitan es tener un servidor, bien, donde se instale todo esto que va a ser el agente de Azure Backup. ¿Sí? Necesitan un servidor con un Windows Server, que es el que se va a estar conectando básicamente a esa infraestructura local. Eso podría ser el mismo servidor donde estaba el Hyper-V corriendo, podría ser un servidor aparte, lo que sí debe ser un server para que Azure Backup se conecte ahí y haga todas esas funcionalidades. El backup en Azure es granular, es decir, el cliente puede acceder a algún archivo en particular dentro del backup. Si hizo un backup granular de archivos y carpetas, sí. Si hizo un backup de la máquina completa, entonces respalda la máquina completa. Recuerden, acá es lo que les decía recién en la presentación de cuáles son los distintos componentes y los distintos escenarios que ustedes pueden tomar. Bien, pueden hacer backup de archivos granulares o pueden hacer backups de máquinas completas. El costo del orquestador de $5 se paga independientemente si hacemos el backup de toda la VM o si hacemos solo archivos y carpetas. No, el costo siempre es local, siempre está ahí, independientemente del tipo de backup que hagan. Bien, porque recuerden que el orquestador es quien se va a encargar de hacer toda la funcionalidad eh, eh, de, de todo lo que viene a ser las transacciones, mantener todos encriptados, cifrado y demás. Entonces ese valor siempre está. ¿Cómo se realiza el backup en máquinas en VMware? ¿Dónde debemos instalar el agente en host o en cada virtual? Y bueno, ahí es donde encontramos ciertas limitaciones con el sistema de Azure Backup. Para VMware yo te diría que el agente debería ir instalado dentro de cada una de las máquinas virtuales, ¿bien? Para que puedas hacerlo de forma básicamente granular a los archivos que tenga cada una de esas VMs. De otra forma, como recién comentábamos con Álvaro, la sesión de recuperación de desastres de Site Recovery permite conectar todo el sistema contra un VMware, por ejemplo, todo lo que es Azure con VMware, y ahí podrías hacer lo que vendría a ser un backup, pero como una recuperación de desastres. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Pero es buena la pregunta y la tomamos. Otra pregunta, ¿se cae o se traslada el backup? ¿Cómo lo recupero? Bueno, el backup básicamente cuando uno lo tiene hecho, puede ingresar y básicamente recuperar. Fíjense acá yo les voy a mostrar muy rápidamente una máquina. Acá tengo, este es un backup de una máquina. Cuando yo veo acá el menú de la máquina, me permite aquí recuperar la máquina completa o hacer una recuperación de archivos dentro de esta máquina. Esta es una opción que salió hace muy poquito, por eso es interesante que vean que por lo menos en este tenant ya está activada, así que eso es una muy buena noticia. Lo mismo si ustedes quieren
detener estas copias de seguridad para que no se siga haciendo una copia de seguridad y eliminar los datos en el caso que ya no se quiera más o el cliente ya no necesite más esos datos. ¿Por qué es importante eliminar los datos cuando ya no se quiere más? Porque si yo paro la copia de seguridad, los datos aún siguen estando en Azure Backup, por lo cual se le sigue cobrando el almacenamiento. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta cuando no van a trabajar más con copias de seguridad para una máquina o para unos archivos o para un cliente en particular. Vamos viendo las últimas preguntas antes de ir cerrando porque ya estamos pasaditos de tiempo. Pregunta interesante. A ver, ¿cuál es la frecuencia con la que se realiza cada backup? Bien, por defecto, si ustedes hacen backup de archivos y carpetas, el sistema de Azure Backup permite hacer copias 3 veces al día, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden configurar 3 veces al día cuándo se van a hacer esas copias. Y ahí mismo pueden básicamente generar lo que viene a ser las reglas de cómo se va a mantener esa copia de seguridad, es decir, cuánto tiempo, cuánto se va a mantener en Azure, cuántos puntos de recuperación se van a tener, ¿bien? Y de qué se van a basar esas copias. Entonces acá el propio agente, el propio orquestador de Azure Backup es ustedes haciendo siguiente, 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 los va a ir llevando a través de el paso a paso de si quieren cambiar lo que actualmente se está resguardando, si quieren agregar copias. Acá pueden ver, por ejemplo, cuántas veces se va a hacer backup de los determinados ítems. Puede ser 3 veces al día, bien, y cada cuánto, si se quiere hacer diariamente o de forma semanal. Y a continuación les va a preguntar, bueno, ¿y cuánto tiempo quieren que se retenga toda esta información para que ustedes, bueno, puedan recuperar dependiendo de lo que necesiten? Si quieren que se retenga diariamente, semanal, mensual o inclusive a nivel de años. Bien, quiero que yo tengo esto, por ejemplo, configurado ahora para que se retenga hasta 10 años en Azure. Bien, entonces eso es algo interesante, ¿sí? Entonces después confirman y esto les permite validar ese backup, ¿sí? Entonces las políticas de retención las generan directamente acá desde el propio agente para cada una de estas máquinas, si así lo quisieran. Veamos si queda alguna otra pregunta. Las copias de seguridad para SQL se configuran en el mismo Azure Backup. Sí, cuando instalas el agente de Azure Backup en el servidor, bien, y ese servidor se conecta básicamente donde están las bases de datos SQL, el propio agente de Azure Backup te da te da todas las características de qué es lo que puedes backupear y poner todas las reglas de seguridad, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con SQL, Exchange, SharePoint inclusive. Veamos si queda alguna última pregunta. Disculpen que no puedo contestarlas a todas, vamos a ver simplemente por un tema de tiempos. Igual se ponen muy interesantes estas sesiones, así que quizás después las vamos a hacer un poquito más largas. ¿Los precios hacia el cliente los determinamos nosotros o lo pone Microsoft? Bueno, el pricing del sistema de Azure Backup lo pueden ver en la calculadora, es lo que pone por defecto. Lo que ustedes después quieran trasladarle al cliente final, lo ponen ustedes, ese es su margen de ganancia. Ahí es donde ponen ustedes el valor agregado, ya sea la implementación, el soporte, eh, los cambios, ediciones, bueno, todo eso es valor agregado que ustedes pueden agregar, ¿sí? Y si no lo quieren hacer ustedes porque no tienen el soporte, no tienen las personas, bueno, tranquilamente podemos nosotros como distribuidor ayudarlos a armar quizá alguna alianza con otro canal que se dedique enteramente a hacer soporte técnico de contingencias de backup. Entonces uno podría hacer todo lo que tiene que ver con el licenciamiento, otro podría hacer todo lo que tiene que ver con el soporte e inclusive trabajar de esa manera. Pero eso es a gusto de cada uno. Bueno, voy a mostrar una eh, última pregunta. Bien, ¿se liquida mensualmente o es prepago? Todo esto se liquida de forma mensual, ¿sí? Si siempre estoy hablando del modelo de Azure CSP, que es pago por lo que consumo, ¿sí? Hay otras formas de acceder a Azure, no las voy a ver aquí, pero todo lo que les estoy hablando es
se paga por lo que se consume, es decir, de forma mensual. Nosotros les sacamos una foto y les mostramos cuánto consumieron durante ese periodo actual. Entonces, termina ese periodo y vuelve a estar en cero hasta que termina el periodo siguiente y les digo, bueno, este periodo gastaron esto. Entonces, de esa manera, ustedes dentro de nuestro e-commerce pueden acceder a ver cada uno de sus clientes cuál es el gasto que ha tenido respecto a los que esté utilizando dentro de Azure, ¿sí? Bien, voy a terminar entonces simplemente mostrándoles un caso actual. En mi computadora yo estoy actualmente haciendo un backup de Azure, ¿sí? Esto es un offering que me armé para mí mismo, básicamente, donde dije, bueno, a ver, por, no sé, $50 al mes, me voy a permitir hacer backup de 2 máquinas virtuales y de los archivos y carpetas que tenga yo en mi máquina física, que es lo que tengo aquí. Bien, entonces tengo básicamente 3 instancias y de cada una de esas instancias no pasarme de los 50 gigas. Entonces tengo 3 instancias y me puse que, bueno, cada instancia hasta 15 gigas, es decir, un total de unos 45 gigas, menos de 50, ¿sí? Entonces pueden ver acá que aproximadamente unos 16. Entonces sé que esto, como un offering, me debería salir a mí como canal menos de $16. Y yo se lo podría trasladar al cliente como si fuera un offering de $20 con todo listo. Es decir, bueno, por $20 yo te hago el backup de 2 máquinas virtuales y de todos los archivos y carpetas, siempre y cuando no te pases de los 50 gigas en total. Bien, entonces ahí es donde se puede trasladar todo lo que viene a ser este servicio administrado de mantener y trabajarlo con el cliente final a qué es lo que se está haciendo backup. Entonces, como les estoy mostrando, tengo estas 2 maquinitas virtuales acá, ¿sí? A estas máquinas, si vieron las sesiones de Azure de máquinas virtuales, pueden ver que se les pueden cambiar el almacenamiento, se les pueden poner discos más grandes, más chicos y demás. Pero lo importante que quiero mostrar acá es lo siguiente. Yo como cliente final dije, bueno, sí, me encantó, lo usé, pero ¿sabes qué? La máquina esta RDS ya no la necesito más porque no la quiero utilizar más. Entonces la borré. ¿Qué es lo que sucedió? Como estas 2 máquinas se le estaba haciendo un backup, la máquina RDS se borró, pero de lo que viene a ser la máquina virtual. Y aquí lo que estoy viendo es que quedó el backup de esta máquina. Bien, entonces como pueden ver acá en mi suscripción de Azure, la máquina esta de Ubuntu, de Linux, la segunda, sigue estando, esté apagada o esté prendida, no importa, sigue estando. Pero la máquina RDS que estaba acá, la borré. Entonces, cuando me voy a ver los elementos de copia de seguridad, puedo ver que Azure Backup aún me muestra que tengo 2 máquinas virtuales. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo quiero recuperar esta máquina virtual, la puedo recuperar, aunque la haya borrado, porque tiene un backup. Si veo que, bueno, obviamente, como ya no se están haciendo backups, la quiero borrar a este backup, entonces primero detengo esa copia de seguridad y después elimino los datos. De esa manera, este RDS se fue. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Por lo que les decía recién. Ustedes pueden hacer backup de todos los datos de todas las máquinas que quieran, pero en el momento que después ya no necesiten más un backup, tengan en cuenta que en Azure lo que deben hacer es descartar esa copia o descartar esa máquina esa copia de esa máquina. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque esto de RDS no me está cobrando lo que sale el backup per se, sino me estaría cobrando simplemente lo que pesa dentro de Azure. O sea que después si quiero recuperar esta máquina lo podría hacer o simplemente si lo quiero borrar, lo borro. Bien, entonces es muy importante que sepan que todo lo que tenga que ver con backups en Azure es importante que tengan ustedes o entreguen un tipo de servicio administrado para que no tengan estas confusiones donde después viene el cliente y les dice, no, si yo en vez de 3 máquinas tenía que estar backupeando 2 y Azure siempre me cobró por 3. Entonces, estas cosas que pueden parecer pequeñeces les puede cambiar en cierta forma cuánto les llega a fin de mes. Pero también es un valor agregado en tanto a lo que la recuperación de datos se refiere, ¿sí? Y esta consulta es importante que dice Davey, o sea que si el cliente entra al sitio de Azure investigando, ¿podría ver el precio neto? No, en ningún momento se pueden ver los precios cuando se trabaja en Azure CSP. En Azure CSP la única forma de ver los precios es a través del e-commerce de licencias online. Y los únicos que tienen acceso al e-commerce son ustedes, los canales. El cliente, aunque entre aquí, nunca les va a mostrar los precios netos de las máquinas ni los precios de cuánto le está saliendo un servicio, porque el precio que aparece, el precio que se está cobrando en Azure a través de CSP es un precio diferencial para el canal. Entonces, en este modelo de Azure CSP,
nunca se muestran los precios dentro del portal de Azure, solamente se muestran en el e-commerce de licencias online al cual acceden los canales. O sea que si un cliente les está pidiendo cuánto estoy gastando actualmente, ustedes simplemente entran al e-commerce de licencias online, buscan ese cliente y ahí aparece devengado básicamente todos los ítems y cuánto lleva consumido durante el periodo actual. Bien, bastante sencillo. No se preocupen que tenemos todos los paso a paso y tutoriales de cómo hacen eso ustedes en el e-commerce para que puedan acceder a verlo y justamente cuando hagan los demos y demás puedan trabajarlo sin ningún problema. ¿Sí? De todas formas, los demos no hace falta que lo miren porque pasa esto que les comentaba. ¿Sí? Entonces, quienes todavía no tengan en claro, simplemente para cerrar, quienes no tengan en claro todavía qué es el modelo CSP de Microsoft, del cual hablamos todo lo que viene a ser Azure, pónganse en contacto con la PM o el PM de cada uno de los países donde licencias online está disponible. Si son de Chile, se ponen en contacto con la PM de Chile, en Argentina con la PM de Argentina, y ahí van a poder sacarse todas las dudas que tengan que ver con el modelo de licenciamiento CSP. Todo lo que yo les mostré ahora está disponible. Sí, está disponible. ¿Lo pueden probar? Obviamente que lo pueden probar. Recuerden que deben primero registrarse en Azure Evolution para que yo les pueda generar este código de demo y puedan entrar a hacer las pruebas que necesitan. Todas las preguntas que no haya podido contestar son bienvenidos a poder enviarme un mail directamente a mi casilla o me pueden encontrar también por Skype. Este es mi usuario de Yesurón. ¿Sí? Directamente me levantan ahí y me hacen la consulta. Obviamente tengan en cuenta el tema de los tiempos. Y quienes estén viendo todas estas transmisiones por YouTube, pueden dejar su comentario y pueden dejar su mensaje ahí mismo en esa zona y estaremos contestando a la brevedad. Así que, bueno, les doy las gracias por haber asistido. Sé que estas sesiones se tienden a extender un poco por la cantidad de preguntas que hay. Próximamente estaremos viendo otros escenarios donde estaremos cotizando y dependiendo de su feedback estaremos agregando nuevos. Así que les doy las gracias y bueno, los esperamos para que podamos ayudarlos a armar distintos offerings.